tipo de visión es Pablo. Pero Pablo está teniendo esta visión, y muy claramente Pablo dice acá que ve a un varón macedonio. Ahora, ¿cómo él identificó a este varón macedonio? Yo no lo sé. Yo no sé si tenía, por ejemplo, alguien que, si hubiera sido alguien que se pone de pie con una camisa amarilla, un círculo azul, un águila amarilla. ¿De dónde podríamos pensar que era él? De la América, ¿verdad? De la Ciudad de México. Alguien que se hubiera puesto de pie con una franja azul, ¿de dónde hubiéramos pensado que era? De Puebla. A alguien con un casco gris y una estrella azul marino, ¿de dónde? De Texas, de los Cowboys, ¿verdad? ¿Cómo ven televisión ustedes? Pero yo no sé qué equipo era. Quizás era a Manchester de Macedonia. No sé si era una camisa roja con amarillo, pero Pablo sabía muy bien de dónde era este hombre. Y este hombre estaba puesto de pie y tenía una gran necesidad. Y la gran necesidad de este hombre, dice, estaba en versículo 9, un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Era la petición de este hombre: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Quién estaba viendo esta visión? Pablo estaba viendo esta visión. Este hombre de Macedonia dirigiéndose hacia Pablo diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una invitación directa, una invitación de este hombre, una invitación hacia un lugar específico. Pasa a Macedonia y ayúdanos, levantando quizá los brazos: hey, necesito tu ayuda, ven a Macedonia. No sé si alguna ocasión se hayan ustedes quedado varados en la calle, pero si alguna vez nos hubiéramos quedado varados en la calle, quedados, una llanta ponchada, algo sucedió y uno se pone ahí: hey, alguien ayúdenos. Buscaríamos nosotros, no estaríamos sentados, no estaríamos con el pantaloncito, ¿verdad? Enseñando la pierna, sino estaríamos levantando las manos por ayuda. Hace años recuerdo, iba con un amigo y de repente se nos acabó la gasolina. ¿Cuántos se les ha acabado la gasolina? A los misioneros nunca, ¿verdad? Pero cuando uno está en la universidad, uno no tiene dinero y uno le pone 5 litros de gasolina y espera llegar desde aquí a Monterrey. Es la esperanza de un joven cuando está en la universidad, cuando no tiene dinero. Y estaba en la universidad y se nos acabó la gasolina. Le dije a mi amigo: te lo dije. Y él, pues ya no podíamos hacer nada. Estábamos en la carretera, estábamos pidiendo ayuda, nadie se detenía. Lo bueno que era de día, no era de noche. Y vimos unas casas a lo lejos. Cruzamos, estábamos en Estados Unidos, cruzamos la carretera, caminamos, encontramos una casa y estábamos en Estados Unidos. Abrió la casa, la persona, la puerta de su casa, nos dijo: ¿les puedo ayudar? Amén. ¿Les puedo ayudar? Muy parecido a la gente de aquí a Puebla. Amén. ¿Les puedo ayudar? Señor, señora, se nos acaba la gasolina. Sí. Y dice: oh, vengan por acá, aquí hay una garrafa. Y nosotros creo, no recuerdo si llevamos garrafa. Nos llevamos la garrafa. Una tremenda ayuda y gracias a Dios pudimos salir de ahí. Pero si estamos necesitados, si es urgente, vamos a quizás hasta gritar, vamos a quizás hasta tocar puertas. Y hace años atrás nuestro hijo David se perdió y estábamos tocando puertas buscando ayuda. Este hombre de Macedonia, puesto de pie, no sentado, no en una hamaca, no en un cactus con un sombrero y cruzando los brazos y ¿cómo se le llama?
un zarape, no, este hombre era de Macedonia, levantando las manos: hey, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y lo interesante y tremendo de esto, dice la Biblia en el versículo 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Y eso es lo que hace un misionero. Un misionero está, antes de ser misionero, está quizás leyendo la Biblia, está quizás pensando con quién me voy a casar, está quizás pensando en los exámenes, si es que está en el instituto bíblico, y de repente Dios pone en su corazón de una manera clara el ir a un lugar específico. Cuando yo tenía 12, 13 años, yo comencé a orar por diferentes lugares. Comencé a orar por la Ciudad de México porque soy chilango. Comencé a orar por Acapulco porque en el mar la vida es más sabrosa. Comencé a orar por Pachuca porque ahí es la cuna del fútbol. Comencé a orar por Morelia porque un pastor, el pastor Córdoba, me dijo: ¿por qué no vas a Morelia? Y comencé a orar por Puebla porque los poblanos son rete nice. Amén. Y entonces, después de estar orando por esos 5 lugares, Dios me mostró con los poblanos. Amén. Y claramente yo sentí que Dios quería que viniéramos a Puebla. El día que comí las semitas, casi me arrepentí, amén. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando a Puebla. Dios de manera directa estaba llamando a Pablo, y fueron a Macedonia y a Filipos y a Tesalónica y a todas esas áreas dentro de la región de Macedonia, y Dios hizo una gran obra. Gente fue salva. Lugares en donde había dioses y había ídolos y había muchas cosas, llegaron a esos lugares. Pablo comenzando a predicar. Y si se recuerdan, estamos en el capítulo 16, el versículo 31, que dice: no saben, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los metieron a la cárcel, a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Pero Dios, un poquito antes, esta mujer que se llamaba Lidia, la primera mujer europea salva. ¿Por qué? Porque Dios, Pablo escucha ese llamado de parte de Dios y dice: yo tengo que ir a Europa, yo tengo que ir a Macedonia, lo que ahora es parte de Turquía, yo tengo que ir a Filipos. Y ahí en Filipos es donde esta mujer y este carcelero, su familia y mucha gente comienzan a ser salvos. Hoy en día hay regiones que necesitan ser salvos. Hoy en día hay regiones alrededor del mundo que necesitan escuchar del evangelio. Hay 7.600 millones de personas en nuestro mundo, la última vez que contamos, amén. Más, casi ya 7.700 millones de personas. Hay países tan grandes como China, 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas que necesitan de Cristo. Siempre que pienso en China, recuerdo el estar viajando desde Shanghai hasta Nanjing, 3 horas de camino en tren. Y tengo un video, espero que un día quizás lo pueda mostrar, un video en donde edificios, en un tren que va como a casi a 300 kilómetros por hora, sin parar, gente por todos lados. Hay gente allá en China que necesita de Cristo, gente en India que necesitan de Cristo. 1.300, casi 1.400 millones de personas. El tercer país más grande del mundo, Estados Unidos, con 325 millones de personas. ¿Quién pensaría que aquí arriba al norte, Estados Unidos, el tercer país más grande del mundo, que años atrás era un país cristiano,
Hoy en día ya no lo es. Hoy en día están dándole la espalda a Dios y ahora se está convirtiendo en un campo misionero para ir y evangelizar a las nuevas generaciones. El cuarto país más grande del mundo, Indonesia, 265 millones de personas. Al sur, en la América Latina, el quinto país más grande del mundo, Brasil, 210 millones de personas. Pakistán, un lugar en donde se predica el Islam, 200 millones de personas. Nigeria, un país allá en África, 192 millones de personas. Bangladesh, a un ladito de India, con 165 millones de personas. Rusia, la Unión Europea, la Unión de la Federación Rusa, con 145 millones de personas. Y nuestro país, el 10º país más grande del mundo, nuestro país, con 130 millones de personas. Tenemos que hay mucha gente que está poniéndose de pie y está diciendo, como este hombre macedonio: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay gente en China que está diciendo: pasa a China y ayúdanos. Hay gente en India que está diciendo: pasa aquí a India y ayúdanos. Hay gente en Estados Unidos que está diciendo: hey, pasa aquí a Estados Unidos y ayúdanos. Tantos jóvenes que crecen sin Cristo y salen a las calles con una metralleta a matar, porque ya no tienen a Cristo en su corazón. Han sacado a Dios de las escuelas y lo han reemplazado por secularismo. Pasa a Estados Unidos y ayúdanos. En nuestro país, pasa a México y ayúdanos. Hay ciudades que pensaríamos que la Ciudad de México es la ciudad más grande del mundo. Ya no lo es. Tokio, con 38 millones de personas, la ciudad más grande del mundo, Tokio. Y personas allá en Tokio diciendo: hey, pasa aquí a Tokio y ayúdanos. No conocemos de Cristo, no conocemos de Dios. ¿Quién fuera a Tokio a llevar el evangelio? A Yakarta, allá en Indonesia, con 30 millones de personas. Gente allá en Yakarta. Y si alguien, ¿verdad?, con una playera de Yakarta se pusiera de pie, yo no sabría que era de Yakarta, a menos que dijera ahí: soy de Yakarta, amén. Pero con 30 millones de personas diciendo: hey, pasa aquí a Yakarta y ayúdanos. Allá a Nueva Delhi, en India, con 25 millones de personas. En Manila, en las Filipinas, con 24 millones de personas. En Seúl, en Corea del Sur, con 23 millones de personas. Me imagino, aunque las iglesias más grandes cristianas están en Corea del Sur, iglesias con 20, 30 mil personas cristianas, 40 mil, 50 mil personas, iglesias cristianas. Aún así, en Corea del Sur hay una gran necesidad del evangelio. Gente en Shanghai, sexta ciudad más grande del mundo, con 23 millones de personas, allá en China, diciendo: hey, pasa aquí a Shanghai y ayúdanos. ¿Quién va a ir a Shanghai? Allá en Pakistán, en Karachi, con 22 millones de personas. La octava ciudad más grande del mundo, Beijing, con 21 millones de personas. Nueva York, en Estados Unidos, con 20 millones de personas. La Ciudad de México es número 12. Pero en cada una de esas ciudades hay gente esperando. Aquí en nuestra propia ciudad, en Puebla, hay gente que no conoce de Cristo. Y de la misma manera que este hombre macedonio está diciendo: hey, aquí en Macedonia, ¿quién va a venir? ¿Quién nos va a predicar? Hay gente que está esperando en diferentes lugares. Y no porque nosotros llevemos el evangelio a un lugar y me digan: no, yo no quiero escuchar. Ayer o antier estábamos escuchando creo que el hermano Fernando nos estaba diciendo que
en Italia, en algunas áreas, él daba un folleto y allí en Italia, y los mismos italianos con mucho respeto: no gracias, no gracias, no gracias, no gracias. Eso no quiere decir que Italia no necesita de Cristo. Eso no quiere decir que ya no hay una necesidad aquí mismo en Haití, o aquí en Ecuador, o en Corea del Norte, o en cualquier otro lugar. A la vuelta de la esquina hay una gran necesidad. Gente que se pone de pie y está diciendo: hey, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero esas personas quizás no saben de esa gran necesidad que ellos tienen de salvación. Pero Dios sí sabe, y por eso Dios le hace saber a Pablo: allá en Macedonia hay alguien que necesita escuchar de Cristo. Allá en Macedonia hay alguien que necesita saber de la salvación. Allá en Macedonia hay alguien que necesita saber quién murió por ellos. De tal manera que nosotros, de la misma manera que Pablo, tenemos que estar al pendiente y tenemos que tener un corazón abierto por aquellas personas. De tal manera que una de las razones que debemos nosotros de enviar a más misioneros es por esta razón. Vaya a Lucas capítulo 16. 3 cosas y nos vamos. Lucas capítulo 16. Aquí hay un hombre, dice la Biblia. Lucas capítulo 16, comenzando en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Versículo 21, Lucas 16, 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Casi como hace ratito, ¿verdad? Ya no había nada y nada más le damos vueltita al plato con el dedo. Pero este hombre, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían al piso de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos el hombre rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Por qué debemos de mandar a más misioneros? Porque si no, esa gente que no escuche va a ir al infierno. Este hombre rico, él no quiso creer en la salvación que Cristo le podía dar. Él pensó que con sus riquezas era suficiente. Él pensó que con sus palancas era suficiente. Él lo tenía todo aquí en la tierra. Tenía una casa, tenía quizás aún un palacio, tenía sirvientes, tenía oro, tenía joyas. Era rico. ¿Qué le podía pasar de malo? ¿Cómo le iba a pasar algo malo a él? Todo le iba muy bien en sus finanzas, en sus negocios. Cuando comía sus tremendos manjares, nunca se imaginó que en el momento de morir iba a ir al infierno. Pero dice la palabra de Dios que muere este hombre rico, y cuando abre sus ojos se da cuenta que ahora está en el infierno. Y él en el infierno, gritando y dando voces, dice en el versículo 28: tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre rico ahora, como hace ratito estábamos hablando, él quizás decía: hubiera hecho lo que ese mendigo me decía, que Cristo salva, que Cristo es la resurrección, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero este hombre rico ahora ya no tenía oportunidad, ahora estaba en el infierno. Pero él tenía 5 hermanos que aún no habían muerto. Y si pudiéramos aprender una lección aquí, este hombre rico ahora, si él pudiera regresar a la tierra, hubiera sido el mejor misionero de todos. Él hubiera ido a testificar a sus hermanos, él hubiera ido a testificar a la gente, predicar y hablarles del evangelio y hablarles de Cristo. ¿Por qué debemos nosotros de enviar más misioneros? Debido a la realidad del infierno. Vea conmigo
lo que dice la palabra de Dios, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 20 y a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 20 dice la palabra de Dios, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, dice Señor Jesús. Dice él: vengo en breve. Más adelante en la palabra de Dios nos dice que Cristo viene pronto. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo, vamos a ir hasta el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí nos está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué enviar a más misioneros? Bueno, porque el infierno es real. Pero número dos, ¿por qué enviar a más misioneros? Porque Cristo viene pronto. No sabemos cuándo Él viene, pero Él viene pronto. Es una promesa de parte de Dios. En Hechos capítulo 1 dice la Biblia que los apóstoles vieron al Señor Jesucristo ascender al cielo, y los ángeles que estaban ahí al lado del Señor Jesucristo hablaron con los discípulos y les dijeron: hey, ¿qué están viendo? Vayan y hagan su trabajo, vayan y hagan lo que el Señor Jesucristo les ha acabado de decir. ¿Y qué les había acabado de decir? Id por todo el mundo. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De tal manera que él decía: ¿saben qué? Ahora que yo me voy, yo vengo en pronto, yo vengo en breve. Se va a tocar trompeta. Es la segunda venida del Señor Jesucristo, y como cristianos tenemos el deber de enviar a más misioneros, hablarle a la gente de Cristo, compartirles. ¿Por qué hay que enviar a más misioneros? Porque no sabemos cuándo Cristo va a venir. Si supiéramos, que diríamos: bueno, Él va a tardar mucho. Unos se sentarían, otros bostezarían, otros comerían más. Pero la Biblia dice que Jesús viene pronto. Y vean finalmente lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. Porque necesitamos enviar a más misioneros. Mateo capítulo 9. Y aquí encontramos nosotros la misericordia del Señor Jesucristo. Versículo 35, Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora, aquí hay algunas ciertas cosas que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. ¿Se tenía que bautizar el Señor Jesucristo? Yo creo que no, pero Él lo hizo para dejarnos ejemplo. ¿Tenía Él que levantarse de madrugada el Señor Jesús y orar? Si Él era Dios, yo creo que no, pero Él aún oraba. ¿Tenía que Él salir y predicar a las aldeas? Él podía decirle a sus discípulos: hey, ustedes discípulos, vayan y prediquen. No, pero él, dice la Biblia, predicaba a las multitudes. Versículo 35, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos nosotros que ir y predicar, porque los campos están listos. Dice la Biblia: la mies es mucha. La mies es mucha. En 1830, y esto lo explicamos el año pasado, en 1830 éramos 1,000 millones de personas. Desde la creación del mundo hasta el año 1830 llegamos a 1,000 millones de personas. De ahí hasta el año 1930 llegamos, al año 1800 éramos 1,000 millones de personas. 130 años después
En el año 1930 llegamos a 2.000 millones de personas. En 1960 llegamos a 3.000 millones de personas después de 30 años. De tal manera que desde la creación del mundo al año 1800, muchos años para llegar a 1.000 millones. Después 130 años después de ahí llegamos a 2.000 millones. Y ahora solamente tuvieron que pasar 30 años para llegar a 3.000 millones de personas. Luego pasaron solamente 15 años para llegar a 4.000 millones de personas. Luego tuvieron que pasar 13 años para llegar a 5.000 millones de personas en 1987. En 1999 llegamos a 6.000 millones de personas. Y apenas, no hace mucho tiempo, hace 7 años, llegamos a 7.000 millones de personas. Estamos a punto de llegar a 8.000 millones de personas. Ahora, yo no creo que este mundo está sobrepoblado, porque uno puede manejar en ciertos lugares y en ciertas áreas en Chihuahua y no ver nada. Hay mucho más campo en este mundo y ciertamente hay que cuidarlo. Pero eso nos habla de tanta gente que hay en este mundo que ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con respecto a las almas, a las personas, a la gente que necesita de Cristo? El Señor Jesús dice, la Biblia, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este mundo, en ese entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, tenían aproximadamente 200 millones de personas. No era mucho. En otras palabras, desde la creación del mundo hasta el día en que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, Él dijo, id por todo el mundo, vayan a los 200 millones de personas. Y ahora 200 millones de personas vamos a tener más en unos 3 años más. En solamente 3 años vamos a ir de casi 7.800 a 8.000 millones de personas. En 3 años, lo que el Señor Jesucristo, el número de gente que había alrededor del mundo cuando el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucho más gente que hace 2018 años. Hay una gran necesidad, y como este hombre de Macedonia que dijo, hey, ven a Macedonia y ayúdanos, nosotros como cristianos deberíamos de poner atención y decir, ok, sí Señor, necesitamos enviar a más misioneros. Necesitamos ir nosotros mismos. Necesitamos poner atención a esa voz tan clara cuando Dios me dice a mí, ve a Macedonia, ve a Yakarta, ve a China. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo, vamos a ir, y fueron. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el misionero Pablo, que inmediatamente escucharon esta gran necesidad que había y no hicieron caso a sus quizás objeciones personales o excusas que ellos pudieran haber tenido, sino ellos dijeron, Dios nos está llamando a Macedonia, vamos a ir a Macedonia. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, quizás hay alguien aquí en esta noche que dice, pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Dios me ha hablado y aquí está mi mano. Alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, gracias a Dios. ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo creo que Dios me está llamando al campo misionero? Yo creo que Dios me está llamando a alguno de estos países que se han mencionado. Yo creo que Dios me está llamando a alguna de estas ciudades que se han mencionado. Yo creo que Dios me está llamando de alguna manera. Estoy convencido 100% que yo sea misionero o misionera,
Quizás Dios está llamando a alguien así. ¿Habrá alguien así en esta noche que dijera, pastor, yo quiero rendirme al llamado de Dios? Yo creo que Dios me está llamando y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Alguien así levantaría su mano. Alguien así que dijera, pastor, yo creo que Dios quiere que yo vaya y lleve el evangelio, quizás hasta aún a nuestra propia ciudad, a nuestro propio estado, a nuestro propio país, fuera de nuestro país. Pero en algunos casos ese llamado es muy claro. El llamado cuando fue para Pablo fue un llamado muy claro, preciso, específico, aún en geografía. Y si Dios está llamando a alguien, sería tremenda bendición. ¿Estará llamando Dios a alguien aquí en esta noche? Alguien así, alguien así. ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo? Yo estoy como ese hombre macedonio. Yo soy como esa mujer Lidia en Filipos. Yo estoy como ese carcelero sin Cristo. Y todavía no he aceptado a Cristo. Pero en esta noche quiero aceptar a Cristo y quiero pedirle a Cristo salvación y vida eterna. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, yo quiero ser salvo? Yo quiero entregar mi vida a Cristo y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo. Yo no quiero ir al infierno como ese hombre rico. Yo quiero tener esa vida eterna. Yo quiero tener salvación. Y quiero entregar mi vida hoy. Quiero pedirle a Cristo salvación. Quiero pedirle a Cristo salvación. Y aquí está mi mano. Y alguien con mucho gusto le va a poder compartir con la Biblia acerca de qué es ser salvo. Cómo uno le puede pedir a Cristo salvación. ¿Habrá alguien así? Levantará su mano. Alguien así. Alguien así. Muy bien. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde por este día que tú nos has dado. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna y salvación. Y de la misma manera como ese mendigo